De nuevo, hace 10 años que no está aquí, así que es un gran honor. Gracias por la invitación a los coorganizadores y también al gobierno de Ecuador. Yo dirijo el programa de derechos humanos en la política económica. En los últimos 7 u 8 años hemos estado trabajando en el desarrollo de políticas fiscales con enfoque de derechos humanos, con contrapartes en muchos países, España, Irlanda, Suiza, pero también Egipto, Palestina, Estados Unidos, Perú, recientemente República Dominicana, un poquito más en Brasil, y también en incidencia en las Naciones Unidas. Entonces yo vengo aquí para compartir algunas lecciones aprendidas en realmente implementar los derechos humanos en la política fiscal y también para compartir algunas oportunidades de acción, sobre todo para esta nuestra campaña para la justicia fiscal global. Entonces, primero, el primer mensaje es, si queremos derechos humanos, hace falta recursos. O sea que el instrumento de la política fiscal es clave para el goce igual de los derechos humanos. Son 4 maneras de que la política tributaria condiciona el goce igual de los derechos humanos. Primero, como hemos visto con otros en todo el día de hoy, todos los derechos tienen costos financieros. Los derechos económicos, sociales, culturales se discutan más, pero no son gratis las elecciones, como sabemos el domingo, cuesta dinero. La seguridad personal, eso cuesta dinero. Los derechos más negativos también cuestan. Entonces todos los derechos humanos cuestan. La pregunta es por qué algunos costos para los derechos humanos son dados y otros tenemos que exigirlo, reivindicarlo. Esa es la pregunta. Para los derechos económicos y sociales, los derechos a la salud, derecho a la educación, derechos ambientales, a la protección social, seguimos intentando decir que son derechos y conlleva con sí mismo la necesidad de financieros. Pero en contraste a ese mensaje, pues tenemos esta contradicción insostenible en nuestro tiempo, que es una ola más o menos global de austeridad y recortes presupuestarios en servicios públicos, justo al momento en que hay niveles históricos de elusión y evasión tributaria. Esto está pasando en la misma época, desde 2008. Y esta elusión y evasión tributaria, como hemos visto, es tanto por parte de empresas como de individuos. Caso España, por ejemplo, estuvimos trabajando en España. Ustedes han escuchado tal vez de las medidas de austeridad en España, sobre todo en 2011 y 2012. En 2012 el gobierno cortó más o menos 28 mil millones de dólares en servicios sociales, etc. Un montón de dinero. Al mismo año, el sindicato de administración tributaria decía que fue posible recaudar en ese año, 2012, no en 10 años, pero en ese mismo año, 38 mil millones de dólares en España. O sea, 10 mil millones más en elusión y evasión tributaria de lo que costaba la austeridad. Entonces, no era necesaria la austeridad en este ejemplo, y hay muchos en donde se ve eso. Pero más allá que el rol de recursos para financiar los derechos, hay 3 otros elementos de la política fiscal que condiciona el goce de los derechos humanos. Siguiendo un poco el marco de Alex Cobham de esta mañana, pues la segunda es la redistribución, el rol redistributivo de la política fiscal entre clases económicas, pero también entre grupos sociales, entre hombres y mujeres, entre indígenas y no indígenas, entre grupos discapacitados y gente capacitada, digamos, entre regiones geográficas. Todos esos efectos distributivos entre grupos económicos y grupos sociales, pues es un tema de derechos humanos, un tema de no discriminación e igualdad. Tercero, un rol de la tributación en repreciar, o sea, de incentivar comportamiento pro los derechos humanos y desincentivar actividades nocivas a los derechos humanos.
como impuestos al tabaco, pero también impuestos a las transacciones financieras, que intentan de bajar la especulación financiera. Eso también es un tema de derechos humanos. Impuestos a la polución, impuestos al carbón, todo ese tipo de instrumentos de incentivar buen comportamiento. Y cuarto, pues el instrumento fiscal puede reanimar esas relaciones constructivas y más democráticas entre ciudadanos y residentes de un país y gobiernos. Y eso para combatir las desigualdades políticas que vemos. La tributación no solo regenera desigualdades económicas y sociales, pero también desigualdades políticas. Ok, pues ese es el primer mensaje. Segundo mensaje es que los derechos humanos y los sujetos de derechos humanos no son solo víctimas, ¿no? Son protagonistas. Con eso quiero decir que eso va a ser un argumento tal vez para esta noche, pero yo diría que obtener recursos suficientes de manera equitativa, eso requiere derechos humanos. No solo los derechos humanos requieren recursos, pero los recursos requieren derechos humanos. ¿Por qué? De nuevo, cuatro propósitos aquí. Y estos cuatro voy a enfocarlo más no tanto a nivel doméstico, porque se ha hablado mucho de esto, pero a nivel internacional. La desigual derecho de poder tributar entre países para esta campaña global. Entonces, pues, ¿cómo pueden los derechos humanos fortalecer esta campaña global para la justicia fiscal, el cuerpo intergubernamental y para combatir los paraísos fiscales? Bueno, primero, como muchos han dicho en otras ocasiones, incluso en Lima en 2014, cuando tuvimos una reunión de estrategia sobre tributación y derechos humanos provee una narrativa más amplia, tal vez, una narrativa coordinadora, es decir, que puede servir como convergencia entre movimientos sociales, que dependen mucho en servicios públicos, entre gobiernos progresistas, entre organizaciones sociales, no para recaudar, solo para recaudar, sino para efectivamente realizar los derechos humanos, ¿no? La fiscalidad es un instrumento para los derechos humanos, no es el fin en sí mismo, ¿no? En nuestro trabajo, en muchas ocasiones, vemos que hay movimientos de salud, movimientos de educación, movimientos para agua sano, movimientos feministas, movimientos indígenas, etcétera, se meten en el tema presupuestario y muchas veces se enfrentan en una competencia rara entre grupos sociales. ¿No? Y eso es muy perjudicable a un movimiento social más grande. Cuando se puede decir que pues no es tema de competencia, es tema de expandir las fuentes y los montos de financiamiento donde todos podemos aprovechar y vivir mejor. Eso sí es ese tipo de narrativa coordinadora. Segundo, los derechos humanos proveen algunas normas legales. No hemos hablado mucho del rol de derecho internacional. Aquí son varios economistas, me imagino. Pero en ese sentido, yo creo que no podemos dejar al lado los derechos básicos, digamos los principios básicos de derecho internacional público. ¿Por qué les digo esto? Primero, hay una obligación básica, y no solo de derechos humanos, una obligación básica dentro de la Carta de las Naciones Unidas, de una obligación de respetar. Es decir, un Estado no puede hacer daño a otro Estado. No puede, en ese sentido, pues implementar leyes o prácticas o programas políticas que impiden otros países recaudar lo suficiente para realizar los derechos humanos. O sea, no se puede despreciar la soberanía tributaria de otros países. O sea, muchos de los suizas en el mundo, Estados Unidos, dicen, pues nuestros impactos extraterritoriales no importa porque para nosotros tenemos soberanía tributaria. Pues si tú estás utilizando tu soberanía tributaria para impedir la soberanía tributaria de otros, pues sí, eso
es, desde mi punto de vista, una contravención fundamental de la Carta de las Naciones Unidas. El caso ejemplar, debo decirlo, en este momento es el plan del partido político en poder en los Estados Unidos al momento. Es complicado, pero más o menos es un plan para volver a los Estados Unidos el paraíso fiscal más grande del mundo. El número uno, como quiere el presidente en todo, incluso en ser el número uno en paraíso fiscal. Eso es un riesgo, pero también una oportunidad de acción muy importante. Bueno, entonces, otra norma legal de derecho internacional público que puede ser utilizado en esta campaña global es la obligación de proteger contra abusos de terceros. Es decir, si una empresa está sacando, a través de varias prácticas, sacando y no pagando impuestos en un lugar, lo cual impide los derechos humanos en este país, podemos decir que esta empresa está abusando de los derechos humanos, indirectamente, pero está abusando de los derechos humanos. Dentro del derecho internacional público, hay este concepto del derecho de proteger contra este tipo de abusos. Entonces, esto implica, hay muchos relatores especiales y otros analistas legales de muy alto nivel, han dicho que un gobierno no puede dejar que su territorio está utilizado para una empresa o un individuo que está eludiendo sus responsabilidades fiscales en otro país. Ese principio, ese derecho, esa obligación de proteger puede ser visto como una parte de este tratado vinculante de empresas de derechos humanos. Podría ser una parte de esa es la oportunidad que hay, pero también cada gobierno está intentando ahora mismo de integrar, hacer sus propios planes de acción sobre empresas de derechos humanos. Yo diría que la responsabilidad primaria corporativa es pagar impuestos, ¿no? Sobre todo es eso. Bueno, dos otros tipos de... estoy tal vez aburriéndoles en el derecho, pero ahí va. Derecho a información. Mucho se ha dicho a nivel local, a nivel nacional. Muchos países tienen ese derecho a información donde cualquier ciudadano puede pedir información pública de su estado, si sea dentro del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud. Bueno. Creo que no. ¿Sí? ¿Intentamos de nuevo? ¿Sí? ¿Está funcionando? 1, 2, 3. Bueno, no sé qué hacer, si sigo en español o... ¿Está mejor? ¿Está mejor? Problemas técnicos. Bueno, he dicho algunas cosas no muy buenas sobre mi país. Espero que no sea intervenida. Bueno, entonces, derecho a información. En muchos países hay ese derecho a información donde cualquier ciudadano puede pedir información pública que afecta a sus vidas. Pues la información que tiene muchas administraciones tributarias sobre grandes contribuyentes, si sean empresas o individuos de muchos recursos, para nosotros eso es un interés público, dado el tamaño de pérdidas fiscales. Eso es un interés público, entonces tenemos que empezar a decir que hay derecho a información fiscal, un derecho a la información fiscal. Es decir, que cualquier ecuatoriano, por ejemplo, puede pedir información sobre una empresa ecuatoriana o un individuo ecuatoriano que tiene sus cuentas en
en Suiza. No es la actual situación, pero digo, utilizando derecho de información, este concepto y argumento legal, tal vez podemos llegar allá. Y por fin, derecho de participar en asuntos públicos. Eso es un derecho a nivel nacional. Todos nosotros tenemos derecho de participar de políticas públicas, de la construcción de leyes, etc. Pero a nivel internacional no. Lo que en el mundo fiscal, eso lo que quiere decir, pues cualquier ciudadano en Ecuador, América Latina, fuera del OCDE, pues no pueden participar dentro de las discusiones sobre reglas tributarias legales. Mientras que todos los ciudadanos dentro del OCDE sí tienen su propio gobierno, su propio representante para escribir y formar las reglas internacionales tributarias. Y les pregunto por qué un ciudadano alemán, por ejemplo, puede participar a través de su gobierno en armar las reglas internacionales tributarias y no un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano chileno, un ciudadano de otro país fuera del OCDE. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Bueno, es una pregunta para discutir. Y para terminar, los derechos humanos también proveen mecanismos de rendición de cuentas. No es solo discurso, no es solo reglas internacionales, constituciones, pero mecanismos de rendir cuentas a abusos tributarios. No voy a ir en mucha profundidad aquí, pero hay mecanismos domésticos. Muchos han utilizado cortes constitucionales, por ejemplo, otras formas de cuasi judiciales para rendir cuentas a tomadores de decisión fiscal. A nivel regional estamos trabajando mucho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para volverle un foco, digamos, un foro adicional de rendición de cuentas fiscal. También la Comisión Africana de Derechos Humanos está avanzando en estas cosas, y a nivel internacional hay muchos mecanismos para utilizar. Nosotros llevamos un caso contra Suiza por abusos de derechos de la mujer el año pasado, y fue bastante interesante la respuesta de Suiza, y sacamos, las Naciones Unidas sacó algunas recomendaciones bastante fuertes contra las prácticas actuales de Suiza. Entonces hay varios mecanismos de derechos humanos que pueden complementar, fortalecer esta campaña global. Muchas gracias.